Buenas tardes. Hola, Oli, ¿cómo estás? No hay más o menos. Más o Este, menos. compartiendo los problemas de Israel, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, Con es que ahora esta, que lo tienes cerca, sí, pues ya te involucras más en todo lo que vive y le pasa, ¿verdad? sí, porque agarra y me dice, ¿ya viste? ¿Ya esto? ¿Ya el otro? No le digo nada de que, pues esto es lo que iba a pasar, ¿no? Claro, Él toma esa decisión y pues obviamente no fue lo mejor, pues ahorita sufre las consecuencias. sí, Pero sí, pues yo con él también. claro, sí, pues ahora sí que uno sufre de la gente que quiere y está cercana. Sí, recuerdo que desde chiquito lo llevabas al estudio allá en Gutenberg Sí, y pues ahora sí que escuchó desde chiquito, pero a los 15 años fue que me acompañó. Apenas faltaban unos 4 meses para que cumpliera 15 años. Y mi mamá le dijo, acompaña a tu tía. Memo le habló ahí en mm, tu casa de Gutenberg. ujú, Y pues luego me dice Israel algo. Y yo me quedo, le digo, pues sí. O sea, no le digo, eso iba a pasar. O sea, no le digo nada, porque pues las niñas no tienen la culpa, ¿no? Y a fin, pues yo quiero a las niñas también. claro, claro, claro. Y entonces, pues no, no, no fue una buena decisión y se lo advertí. Muchas veces yo le escribía a mano junto con versículos y le daba la hoja y me decía, ay, ¿para qué me escribes esto? Ay, ¿para qué me das esta hoja? Y era pues con la guía de Dios que no estaba tomando una decisión correcta y le ponía versículos. Entonces ahora cuando me dice así, hace esto, ve esto, ves lo que está pasando, pues no, o sea, obvio no fue la mejor decisión, pero pues yo ya no le digo así nada, ¿no? O Pues sí, sea, no, ahorita ya ha escuchado mucho y ha hecho lo que quiere. Ahorita la batalla es de oración. Ahorita ajá, Dios tiene que llevarlo a un quebranto a veces y le ahí mando están. algún versículo así sencillo, pero pues es lo que dices tú. Cuando esté bien quebrantado y se hinque al de los cielos, Ujú. Sí, dentro de lo que ores, pídele a Dios que abra su entendimiento. Recuerda que tiene que haber un llamado y la oración, pues es muy importante para que puedan concientizar eso. Entonces, pues ahí está la lucha. Entonces, pues sigue luchando y con la esperanza de que Dios hará su trabajo. Bien, pues vamos a comenzar. Rosita, Alex, Memo, Estela, ya vi que ya están aquí. Entonces, pues vamos a orar para comenzar. Que Dios guíe el estudio. ¿Cómo se sí. siente Pablito, Alex? Hola Pablo, hola Pablo, hola, hola a todos, ¿cómo están? Bien, ¿Se me bien, escucha? bien. Hola, hola. Te decía yo que ha de estar con su molestia, pero pues lo ha sobrellevado, ¿verdad? Decías que lo llevas lo llevan a la escuela y todo. ¿No te oíste?
Alex, que cómo está Pablo. Bien, ya bien. Bien, muy bien, muy bien. Miren, aquí está. Hola Pablo, ahora sí que estás con un solo brazo izquierdo. No, pero fue el derecho. Ah, Ay, sí, que el se derecho, me, sí, el acá se derecho. me rompió. Híjole, a mí se me zafó el izquierdo, esto menos problema, pero... Sí, no, pero aquí No, la bueno, ruptura. yo soy zurdo, es lo bueno. Ah, ¿en Ah, serio? mira, Ah, qué Sí, bueno. bueno, menos mal que dentro de todo. Sí. es lo bueno, Oye, ¿y correcto. tú ibas manejando la moto o ibas con alguien o qué onda? No, sí, yo iba regresando de mi trabajo, iba a la escuela y yo la iba manejando. Entonces sí, bueno, fallaron los frenos, no frenaron bien y ya, ya me estrellé. Qué barbaridad, Ya. Pablo. Pues bueno, dentro de todo, que Dios te guarde y pues ahora que en la operación todo salga bien, Pablito, seguiremos orando por ti. Claro, muchísimas gracias a todos por sus oraciones y por su cuidado. Oye, cuídate mucho y haz todas tus terapias bien Y cuando no, ya pues que te ahorita hasta operen. que lo operen. No por eso, ya Claro, que te, claro, ya que claro. te operen, porque si no, sí la recuperación sí es medio latosa y duele y cuando hace frío y todo eso. Pues Sí, 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 claro, claro, claro. Pues ya tocará. Ya tocará hacer toda la terapia cuando me operen. exacto. Sí, Bueno, claro. seguiremos orando por ti, Pablo, para que la sobrelleves hasta la día que 21, ¿no? O sea, de este domingo 21, en 8. claro. Sí, sí, sí. Bueno, el tiempo se pasa rápido. Esperemos, esperemos. Esperemos que sí, Pablo. Pues qué bueno que ¿Vale? apareciste y nos saludaste. Claro, claro, un gustazo. Y ya cuando Oh, pueda y ya regreso. pues ¿Sabes sí, tocar violín? No, eso sí no. pues cómo crees. Pero bueno, Bueno, pues flauta o algo así, no menos. Sí, sí, algo, pero no se la va a hacer las notas y que bueno, alguien me ayude cuando con el menos arpa. cantas, cuando menos puedes Claro, cantar. claro, claro, claro. Ok, Pablo, pues Vale, pues gusto en muchísimas gracias a saludarte. todos. Muy bien, Gusto mejórate saludarlos. mucho. Gracias. Bien, pues Gracias. vamos a iniciar el estudio, Alex. ¿Quieres pedir, Perfecto. Alex? ¿Vale? Sí, cómo ¿Quieres no. pedir para que Dios guíe? Y claro que sí. Muchas gracias. Señor, pues estamos muy agradecidos por este día, Dios. Muchas gracias porque estamos en casa, podemos escuchar el estudio. Yo quiero pedir, Dios, que tú guíes a Guillermo en lo que él haya preparado y que tú tengas, que nos pueda comentar y alentar. Te queremos pedir por esto de una manera muy especial y Dios de una manera muy especial sigue guardándonos a cada uno de nosotros. Te quiero pedir por señor Enrique, Díaz, te comentaba Marisela, te quiero pedir por el mío para que tú arregles esta situación, Dios, de protección, pero sobre todo lo más importante, Señor, es que tú puedas llevarlo a un arrepentimiento y un conocimiento personal de ti. Yo te quiero pedir por esto, guía a Miguel en todo y mantén nuestros oídos atentos, Señor, a lo que el día de hoy quieres decirnos. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, recuerden, estábamos viendo el escudo de la fe y la sección de con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y bueno, solo para continuar, el último pasaje que vimos fue Colosenses 2:15, que dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y el último comentario, pues es que la batalla es real, pero el enemigo va a atacar, pero Dios tiene el control y Él siempre nos va a llevar a la victoria. Y aquí es precisamente una de las primeras verdades que vamos a analizar respecto a la victoria. Es que el plan del enemigo, sí, es terrible. Una vez que una persona se convierte, la pierde, pero va a trabajar para tratar de apagarlo, de anular su testimonio, de que no testifique. Pero recuerden ustedes que aún Satanás está sujeto a la voluntad de Dios. Y cuando Dios actúa en la vida de un creyente, porque recuerden que todos los incrédulos, como dice la Escritura, el mundo entero está bajo el maligno, le pertenecen en un sentido al diablo, pero un creyente ya le pertenece a Dios, entonces no es supremo. Dios siempre tendrá el control.
Y él promete precisamente que no debemos de negar el peligro, pero que sí, él va a estar siempre eh, con su poder protegiéndonos y llevándonos a la victoria. Y Dios lo que quiere precisamente es, a través de las pruebas que experimentamos o las tentaciones que tenemos, es que nos ejercitemos en la fe. Recuerden el concepto de fe que vamos a volver a repetir. El camino de la fe hacia la promesa nos lleva a la certeza. Siempre conocer la promesa nos lleva a la certeza. Pero vamos a complementar eso con este pasaje de Segunda de Pedro capítulo 1 del 5 al 9 que dice de la siguiente manera: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, este pasaje involucra el crecimiento de la fe. Nosotros vemos que la fe va cambiando, nos va cambiando por dentro y nos va dando una visión diferente de la vida de las cosas. Y esto nos lleva a poner siempre nuestra esperanza y nuestra paciencia en Dios. Pero cuando una persona o sea, no ejerce este crecimiento espiritual, entonces eh, lo que quiere decir es que no ha abandonado el pecado o ha sido víctima de las insidias de Satanás. Entonces nosotros tenemos que saber que la fe bíblica no es ingenuidad, sino es sobriedad con esperanza. Es discernimiento sin pánico, es dependencia sin pasividad, es obediencia, porque sabemos que la palabra de Dios no es una sugerencia religiosa, sino es el terreno seguro donde el pueblo de Dios debe permanecer y ahí es donde Él va a permanecer firme. Entonces, muchas personas no tienen los términos claros, pero precisamente a través de este análisis de la fe y luego de las estrategias del diablo que inmediatamente vamos a empezar, nos deben de dar todas las herramientas y los elementos para poder detectar cualquier ataque, para poder detectar cualquier situación donde se esté fracturando nuestra fe y podamos nosotros tener acciones firmes y concretas. Nosotros debemos de saber que el origen de la fe no es precisamente un complot, o sea, esto quiere decir que no es algo que actúe contra nosotros, sino es el lugar donde debemos estar buscando la protección. O sea, la fe siempre va a confrontar nuestro pecado o nuestra inconstancia en la vida cristiana, nuestra superficialidad. Pero cuando nosotros empezamos a entender que todo lo que Dios dejó en su palabra, lo dejó para que pudiésemos llevar un camino de victoria hacia la verdad, hacia la relación con Dios, entonces esa seguridad nos va a fortalecer internamente, emocionalmente. Recuerden que el diablo ataca mucho por las emociones y el que se guía por las emociones tarde o temprano caerá. Pero si nosotros ya hemos alguna vez padecido, alguna vez hemos caído en las insidias o los ataques del diablo, nosotros tenemos que saber que no debemos de tomar una postura aparente o superficial, así como mostrarnos a los demás como seres espirituales cuando por dentro nos estamos prácticamente derritiendo. Por ejemplo, vemos a David cuando pecó con Betsabé, cómo él de alguna manera justificó y estaba como
su corazón estaba endurecido hacia la gravedad del mal. Y no es hasta que lo enfrenta el profeta Natán, cuando él prácticamente ve la profundidad de su pecado y se arrepiente. Dios mismo le dice a través del mismo profeta que Dios había remitido su pecado, que no moriría, pero iba a tener consecuencias. Entonces, nuestra fe será probado, será probada. Y si nosotros estamos basados en situaciones que no son reales, o sea, que no están amparadas por la palabra, como tradiciones, no bastará, ¿sí? O sea, recuerden que de la fe surgen tradiciones, surgen muchas acciones que a la larga pueden convertirse en ídolos, como por ejemplo la serpiente de bronce. Cuando Israel peca, Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce que prácticamente significa la visión hacia el Mesías, para que cualquiera que muriera por perdón, fuera picado por la mordedura o mordido por una serpiente, volteara a ver la serpiente de bronce y fuera sanado, o el efecto del veneno no fuera sobre él. Pero luego hicieron de la serpiente un ídolo. Entonces nosotros tenemos que estar siempre en una situación activa en nuestra relación con el Señor, y siempre debemos fortalecernos, como dice el principio de la armadura, Efesios 6:10, fortalecernos en el poder de su hermano, de su fuerza, ¿no? Así que hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y tenemos que precisamente vestirnos de esta armadura, sometiéndonos, o sea, solo recalcándolo, a su palabra, y entonces podremos resistir. ¿Por qué es tan importante ser instruido en esto? No es porque el enemigo sea débil, o nosotros seamos débiles, sino porque Dios es fuerte. O sea, nuestra fortaleza no va a depender de nosotros, sino de Dios. No es que nosotros seamos invulnerables, sino que Cristo es fiel. O sea, la fidelidad de Dios es la que nos va a llevar a la victoria. Recuerden, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La batalla es una batalla a muerte. Y no es porque pueda ser pequeña, sino porque, o muy fuerte, sino porque la victoria está en el Señor, porque Él tiene toda potestad. Recuerde que cuando Cristo venció en la cruz a Satanás, le quitó el dominio de la creación. Ahorita, primero es espiritual, luego Él va a venir a reinar sobre la tierra por 1000 años, ya en forma física. Pero nosotros tenemos que entender que la batalla que estamos experimentando desde que nos convertimos es real, que el enemigo tiene la intención y la estrategia de quebrantar nuestra confianza en la palabra de Dios y en Dios. Por eso es que nosotros debemos de volver siempre al lugar donde nos convertimos. Recuerden, nos convertimos por fe, tenemos que vivir por fe. Y es precisamente lo que Dios quiere, porque la fe va a destruir todas las artimañas y todos los ataques. Pero ahorita vamos a centrarnos en un ejemplo donde se inicia todo, que es precisamente en Génesis capítulo 3. Pueden, si quieren, abrir sus Biblias en el capítulo 3. Y aunque no vamos a leer específicamente versículos, todo lo que vamos a venir comentando está plasmado ahí, y vamos a comentar frases de este capítulo 3, que es precisamente donde el diablo se presenta para tentar a Adán y a Eva. Esta es la historia donde inicia precisamente la estrategia del diablo para sacar de la comunión con Dios a Adán y a Eva, y es donde se manifiesta en forma encubierta como serpiente, y donde transforma la, la pregunta en duda, y donde la duda lleva a la desobediencia, y donde la desobediencia lleva a la muerte. Esta siempre va a ser la estrategia de Satanás. Por eso comienza esta historia con un acto visible de rebelión. Comienza con una conversación. Y ese detalle es muy serio, o es más serio de lo que parece,
porque no, muestra que la caída no empezó cuando la mano tomó el fruto, sino cuando el corazón empezó a escuchar la voz equivocada. Empezó a escuchar una voz que reinterpretaba la palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios es clara, nosotros ya sabemos que tenemos que leer la Biblia y ver el contexto para no salirnos de la enseñanza que se da, hacer un análisis de la situación histórica que se vivía en aquel entonces, y esto nos va a dar una idea de lo que se quiere decir en cada pasaje. Una de las estrategias del diablo es aislar pasajes, matizarlos con parte de verdad y con la mentira para desviar a las personas. Pero nosotros podemos ver aquí, volviendo al tema o a la escena de Adán y Eva, que la serpiente aparece del huerto y no como una fuerza caótica, sino como una presencia astuta. O sea, recuerden, y la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Entonces el texto dice que era más astuta, como decíamos, que todos los animales que Jehová había hecho. Y esa palabra no describe una simple inteligencia, sino describe una capacidad de maniobra, una habilidad para entrar por el punto vulnerable. Entonces tú, por ejemplo, podrías preguntarte, todos nos conocemos, sabemos de qué flaqueamos, pero ¿cuál es tu punto vulnerable? Recuerden ustedes que Satanás no es una persona como Dios. Él tiene un ejército o huestes espirituales, como dice el pasaje de Efesios, de demonios que están observando. ¿Sobre quién fija su atención? Sobre los creyentes, porque como decíamos al principio, una vez que nos convertimos ya le pertenecemos a Dios y nada nos va a separar de ese amor de Dios. No se va a perder la salvación, pero sí va a tratar de trabajar en anular nuestro testimonio, en que dudemos del amor de Dios, en que tengamos desconfianza de Dios. Pero su estrategia comienza con la observación. ¿Y cuál es el objetivo de la observación? Ver en qué puntos vulnerables estás. ¿Sí? ¿Cuáles son tus puntos vulnerables? Ese es el principio de la observación. Y es precisamente donde él empieza a hacer un trabajo para debilitarnos. ¿Sí? Él empieza a, de alguna manera, a fomentar a través de sus estrategias nuestros puntos débiles para que nosotros caigamos. O sea, no se presenta negando todo desde el principio. No nos dice que Dios no existe, no dice que rechacemos a nuestro Creador, sino Él sutilmente empieza a trabajar. Y su primer movimiento es, en la escena de Adán y Eva, con que Dios os ha dicho. Esta frase es muy importante porque este es el principio del engaño. El enemigo, o sea, Satanás y sus ángeles, no necesita destruir la fe de golpe. Si él se presentara como realmente es como el diablo, o diciendo Dios es malo, etcétera, lo podríamos hacer a un lado diciendo esto no es cierto, sino empieza con sutilezas. Introduce una duda aparentemente pequeña sobre la bondad, sobre la caridad y la autoridad de Dios, sobre la claridad de su palabra, sobre la honestidad de Dios. ¿Cuántas veces en la vida, por ejemplo, nosotros estamos en una prueba y Dios dice, por ejemplo, busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura? Y tú puedes pensar, ¿y si no? Es ahí precisamente como empieza a atacar el diablo. Dios dice que si buscas, Él proveerá lo necesario, no nada más en forma material, sino en espiritual. Te va a equipar como con la armadura divina que estamos estudiando. Pero ¿y si no lo hace? Entonces, esa duda es precisamente donde la palabra deja de ser el punto fijo
y todo lo demás empieza a moverse y a tambalearse, ¿sí? O sea, la palabra de Dios, todos sabemos teóricamente que es verdad, pero ¿y si no? Si entra la duda, entonces tú vas a buscar alternativas. Vas a tomar tu vida en tus manos. Y la mente natural siempre va a buscar excepciones a las reglas de Dios. El deseo nos va a llevar a justificar nuestra desobediencia. La obediencia empieza a parecer exagerada y el mandato, que antes era divino, inquebrantable, ahora se convierte en un tema de debate. ¿Cuántas veces no han, quizá les hayan dicho a ustedes o no han oído, esto es muy exagerado, no es para tanto, ¿sí? Cuando la palabra de Dios es firme y no tiene, eh, ¿cómo podríamos decir?, hacia dónde moverse. Es verdad, por tanto, ninguna mentira procede de la verdad. No hay negociación con las verdades que Dios revela. Entonces, podemos observar precisamente sobre esta frase cómo él hace la pregunta, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, nosotros sabemos que Dios le dijo a Adán y a Eva que solo de un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero entonces Satanás empieza a través de la conversación que ya inició a distorsionar el mandamiento para hacerlo sonar restrictivo, ¿sí? Recuerden ustedes, y lo podemos ver en los niños chiquitos, que todos somos rebeldes a las restricciones. Por ejemplo, niño, no agarres eso, va y lo agarra. O como Pablo declara en Romanos 7, yo no sabía lo que era la codicia si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. Entonces el mandamiento produjo en mí toda codicia. ¿Ven ustedes? Entonces lo que el diablo va a empezar a hacer es distorsionar el mandamiento para hacerlo parecer restrictivo, exagerado. Dios, en el huerto del Edén, les había dado a Adán y Eva toda la abundancia, podían comer de todo árbol, excepto de uno. Pero la serpiente enfoca la conversación en uno de sus métodos más antiguos, hacer que el ser humano mire el límite como si fuera el centro y olvide la generosidad que rodea al límite. Por ejemplo, Amnón, cuando desea a Tamar, su media hermana. Él se enfocó en eso y hasta Simea, el primo de David, que era tío de Amnón, dice, oye, ¿no me declararás por qué es tu semblante de esta manera? Y él dice, es que deseo a mi hermana. Y él realmente le sugiere decir, una situación perversa, ¿no? Pues fíngete enfermo, etcétera, conocemos la historia, ¿no? Pero ¿qué pasó? Fue rompiendo límites. Y aquí nosotros vemos, él pensaba que amaba a su hermana, pero eso no era un verdadero amor, era un deseo que llenó su mente y ya no podía haber otra cosa que eso. Por eso es que empezó a enflacar y a verse mal. Pero tan no era un amor verdadero que cuando sigue el consejo de su tío, viola a su hermana y luego la menosprecia y la saca como una cualquiera. Cosas así hace el diablo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no ocurre exactamente eso en nuestra vida espiritual? Dios nos da vida, nos da gracia, nos da dirección, hace el pacto de que nunca te dejaré, nunca te abandonaré, nos da sus promesas, nos mantiene en comunión, le da un propósito a nuestra vida, pero el corazón cuando es tentado empieza a pensar en solo aquello que Dios no permite y se le olvida toda la bondad de Dios, toda la protección que él había tenido. Y entonces la vida cristiana se empieza a hacer pesada. La obediencia se vuelve a hacer pesada. Ya no vemos el mandamiento como protección, sino como privación.
ahí el engaño ya está trabajando en nosotros, ¿ven ustedes? Entonces Eva, la mujer, respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y aquí vemos el primer efecto del trabajo del diablo, porque Dios, si ustedes saben, le dijo, no comerás. Él nunca menciona, o la escritura no registra, que Dios le dijo que no lo tocara. Entonces ya empezó a añadir situaciones ella misma a la palabra, al mandamiento de Dios. Y es precisamente donde se evidencia la confusión ya en su mente. El trabajo sutil de la serpiente empezó a surtir sus efectos. Por eso es que nosotros no debemos construir una doctrina completa sobre una frase, pero sí podemos observar que el movimiento de la palabra de Dios ya está siendo manejado de manera inexacta dentro del diálogo. ¿Y qué pasa cuando se manifiesta el movimiento de manera inexacta? La palabra se vuelve imprecisa en la boca del creyente. La mentira encuentra espacio para avanzar. Por eso es tan importante cuando nosotros estamos acudiendo a la palabra día con día, analizar nuestra vida, probarnos a nosotros mismos, ver en qué el pasaje que estamos viendo o la historia que estamos analizando puede afectarnos a nosotros, o qué actitudes podemos tener de todas estas consecuencias. La Biblia está llena de historias en el Reyes y en Crónicas que prácticamente se ve la historia de los reyes de Israel. Vemos tantas historias de tantas inconsistencias, pocos reyes buenos, la mayoría de ellos perversos, malos. ¿Por qué razón? Porque la palabra se volvió imprecisa y al volverse imprecisa se menosprecia. Por eso es que no Ezequías, que fue un rey fiel a Dios, sino Josías, el bisnieto de Ezequías, cuando se encuentra en el libro de la ley, recuerden el hallazgo del libro de la ley, y lo escucha, se quebranta. Habían olvidado de leer la escritura. Entonces, cuando empieza la gente a dudar, y volvemos a la escena del diablo con Eva, recuerden, Eva dijo, ni le tocaréis, añadiendo esto, entonces viene la negación frontal. Satanás te dice a través de la serpiente, no moriréis. Aquí la serpiente ya no hace una pregunta, ahora está contradiciendo a Dios, está contradiciendo el proceso. Y este análisis es muy importante para que nosotros en nuestra vida podamos estar muy atentos a las cosas que experimentamos, vivimos, a lo que decimos, a nuestros deseos no entregados a Dios y cosas así. Entonces, nosotros podemos notar que Satanás primero distorsiona, después niega, primero sugiere que Dios tal vez no fue muy claro, después afirma que Dios no dijo la verdad. Cuando tú dudas de Dios, automáticamente vas a tomar tu vida en tus manos, pero toda la estructura se viene abajo. La serpiente acusa el carácter de Dios e infunde una mentira, una verdad, una realidad, pero no dice toda la verdad. ¿Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? ¿Qué produjo ese comentario en Eva? Codicia, codicia. Dios les había puesto una restricción. Le dijo, si comes de este, morirás. Pero Satanás le dice, serás como Dios. Entonces lleva precisamente al corazón a un complot. Hacer que Dios parezca menos bueno de lo que es
y hacer que el pecado parezca más prometedor de lo que realmente es. Cuando el pecado, por ejemplo, nos atrae, nos promete placer, nos promete regocijo, etcétera. Pero que nunca te dice el pecado las consecuencias de él. O sea, muchos de nosotros podemos estar sufriendo hoy consecuencias de nuestra desobediencia, consecuencias de nuestros pecados pasados. Pero a veces se nos olvida eso cuando viene la tentación porque la serpiente lo maquilla. La serpiente, recuerden ustedes, representa la desobediencia, pero se presenta como iluminación. Presenta la rebelión, pero se presenta como madurez, ¿no? Yo recuerdo una vez que un artista le dice al presidente López Portillo, Lucía Méndez, es que aquí en México todavía no están maduros para ver este tipo de escenas de lo que yo presento. Y el presidente le responde, claro que sí, tú preséntalo. ¿Se dan cuenta de cómo fue la estrategia? Toca un punto que hiere el orgullo y obtiene el permiso de lo que quería. ¿Cómo se me quedó grabada esa escena a mí? Bueno, hace 40 años o 30, ¿no? Entonces presenta la independencia como un ascenso espiritual. Seréis como Dios, ¿no? O sea, si tú desobedeces, vas a ser como Dios, discerniendo el bien y el mal. Esta frase no nada más es una tentación antigua, es la esencia de todo el pecado. La criatura queriendo definir el bien y el mal sin someterse a su creación. ¿Por qué creen que la Escritura dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción? Porque no se puede discernir porque hay una rebeldía natural en el ser humano. ¿Por qué necesita la intervención divina una persona para convertirse? Tiene el Espíritu Santo que cambiarle la mente para que comprenda y vaya al arrepentimiento y luego le da la fe como un don. El ser humano por sí mismo nunca podría llegar a obtener la salvación, pero hoy vemos miles de religiones diciendo que si tú cumples lo que ellos dicen vas a obtener la salvación, ¿no? Y vemos que la gente muere creyendo algo y se va al infierno. Imagínense, por ejemplo, los saboteadores de las naves que estrellaron las naves contra las Torres Gemelas, contra este lugar el Pentágono, etcétera. Creyeron que iban a morir, iban a despertar y que iban a toparse con 10 vírgenes para servirle. Y despertaron en el infierno. ¿Ven ustedes? Por eso es que nosotros tenemos que detenernos con prudencia, porque si nosotros leemos Génesis 3 como si solo fuera el error o el pecado de Adán y Eva, entonces perderemos el espejo. Recuerden que en Corintios 13 dice, ahora vemos como por espejo, oscuramente. Entonces, cuando seamos iluminados y Dios abra totalmente nuestros ojos, veremos cómo fuimos vistos. Ahora conozco en parte, entonces conoceré cómo fui conocido. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios en nosotros? Nos hace ver cómo realmente somos. Pero cuando caemos en el error de desacreditar o de dudar de Dios, entonces se turbia nuestra imagen. Tomamos nuestra vida en nuestras manos. Y este movimiento ocurre cada vez que el ser humano decide reinterpretar la palabra según su deseo. Tú puedes acomodar la palabra de Dios, y así lo hacen los falsos maestros, para que te lleve a donde tú quieres ir cuando ya decidiste no obedecer. Siempre en lo profundo sabrás que estás mal, ¿no? Pero ese es un error muy grande y ahí es donde, por eso han surgido y tienen tanto éxito
las falsas doctrinas, los falsos maestros, las iglesias que se llenan porque los maestros les dicen lo que quieren escuchar. Un ídolo te dice, mira lo que quieras y no te voy a poner restricciones, sé feliz. Es lo que dicen los ídolos, por eso tienen tanto éxito. Por lo que cada generación que dice, Dios no quiso decir esto, cada vez que el pecado se presenta como libertad, que la obediencia se presenta como opresión, que la santidad se retrasa como atraso, como el ejemplo que les puse ahorita de Lucía Méndez y López Portillo, la verdad como intolerancia, cuando se presenta la autonomía como plenitud, o sea, tú dices esto, pero yo voy a hacer esto. Aquí se da esta enseñanza, pero no, yo voy a seguir lo que yo pienso. La voz de la serpiente sigue preguntando, ¿con qué Dios os ha dicho? El peligro de todo esto es que la mentira siempre, o mejor dicho, casi nunca se presenta como muerte al inicio. Se presenta como una posibilidad. Por ejemplo, ¿ustedes creen que si el ladrón supiera que lo van a atrapar, robaría? No, la gente peca porque cree que puede controlar el pecado. Por eso a veces se presenta la verdad, o mejor dicho, la mentira como alivio, como un descubrimiento de algo nuevo, como un derecho. Es que Dios me dio una vida y yo tengo derecho de hacer lo que yo quiera. Yo tengo el derecho de abortar porque es mi cuerpo, ¿no? Cosas de ese tipo. O piensan que las cosas ocultas al fin van a abrirles los ojos cuando los llevan a una mayor esclavitud. Entonces, seguimos con el pasaje de Génesis. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista de los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Ahí es cuando ya el pecado le engañó, ¿ven ustedes? Es cuando una persona piensa que va a ser feliz en el pecado. De hecho, quien viene a Cristo es porque ya se dio cuenta que no es feliz, llevando su propia vida. Y a Dios se lo hizo ver. Pero el texto no dice que el fruto parecía venenoso. Dice que parecía deseable, apetecible a la vista de los ojos. Por eso es que el engaño de Satanás es tan peligroso. Rara vez se anuncia como destrucción. Rara vez se viste de promesa. Pero la promesa de la serpiente siempre termina en vergüenza. ¿Ven ustedes? Cuando Natán, volvemos a la escena de David, enfrentó a David, por eso se quebrantó. De ahí surgió el Salmo 51, el Salmo 32, ¿sí? Mientras calles envejecieron mis huesos, el 51. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia, ¿no? En maldad he sido formado, etcétera. Entonces, caen en la trampa del engaño, desobedecen a Dios y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Sí, sus ojos se abrieron, pero no como la serpiente les insinuó a la exposición, se abrieron a la ruptura interior. Recuerden algo muy importante. Cuando Dios hizo al hombre, hizo a su imagen y semejanza, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo. Había una trinidad en el hombre. Pero ¿qué es lo primero que pasó con la desobediencia? Murió el espíritu. Hubo desprotección, pero cayeron en la mentira. ¿Qué les había prometido la mentira?
elevación al nivel de Dios, pero trajo vergüenza. Les había prometido, serás sabio viendo las cosas como Dios, pero produjo miedo. Recuerden cuando se presenta a Dios. Y Jehová llamó al hombre y se escondieron. ¿No? Y dice, ¿dónde estás tú? El diablo le había prometido independencia, pero los llevó a esconderse de Dios. Ese es el patrón que tenemos que reconocer en nuestra vida para no caer en los ataques del diablo. Primero, la duda. Luego, la distorsión de la verdad. Luego, el deseo prohibido. Luego, tomar tu vida en tus manos, que te lleva a la desobediencia. Después, cuando ya caíste, la vergüenza. Después el miedo y por último, la muerte. Ese es el proceso. Satanás no necesita inventar un nuevo plan para cada generación. Le basta con adaptar el mismo patrón al lenguaje de cada época. Por eso es tan importante este análisis. Recuerden, todos estos son los dardos de fuego del maligno. Por eso estamos tomando un espacio especial para este punto, para que podamos aprender a discernir el engaño. Entonces, en Edén, el engaño fue el fruto. En otras épocas, como lo vemos en la antigüedad, el ídolo, la idolatría. En nuestros días, el engaño puede ser una ideología, una relación que no debe ser, una ambición que nos ciegue, una adicción como un vicio, ¿no? A ser adicto a la mentira también, etcétera. Una versión de espiritualidad sin obediencia. Una fe que no requiere promesas sin santidad. Un Cristo sin señorío. Un perdón sin arrepentimiento. Una verdad sin cruz. ¿Ven ustedes? ¿Por qué creen ustedes que hay tantas falsas decisiones? El diablo ha logrado su efecto. Ah, ¿quieres convertirte a Cristo? Ven, pero hazlo en estos términos, ¿no? Solo repites esta oración y ya, y puedes vivir como quieras. Dios ya te perdonó. Y la gente va al infierno. Ahí está el ejemplo de la parábola de las 10 vírgenes. Las que no proveyeron de aceite, que significa el nuevo nacimiento, y el Espíritu Santo, y las que sí proveyeron. Cuando vino el Señor, las que tenían aceite, o sea, las salvas, entraron y las que no, falso cristianismo, se quedaron afuera. Entonces aquí también aparece otra teología muy profunda. Después de pecar, Adán y Eva cosieron hojas de higuera para cubrirse. Esa escena es una de las imágenes más antiguas de la insuficiencia humana. Ok, yo pequé, pero lo voy a remediar. Otro ejemplo, cuando desobedece Israel y Dios los castiga, los dos espías que hacen que Israel tiemble, que solo permanecen fieles Josué y Caleb. Y cuando Dios dice, no, ahora van a estar los 40 años en el desierto, un día por año. Ah, no, no, no. Llegan al día siguiente, ahora sí vamos. Y van contra Jai. ¿Y qué pasó? Pues los derrotan, ¿verdad? O sea, ya que pequé, ya que las cosas, ahora voy a tratar de arreglarlo. Entonces, el ser humano, después de romper la comunión con Dios, intenta siempre fabricar cobertura. Intenta arreglar con sus propias manos lo que su desobediencia
ha destruido. Recuerden que el camino, y volvemos al ejemplo de David, siempre es el arrepentimiento. Pero cuando no hay arrepentimiento, y por eso vimos como la primera parte del estudio de los domingos, la espiral descendente, el pecado añade pecado y vamos cayendo, cayendo, cayendo. Por lo que podríamos decir que las hojas representan esa justicia improvisada, esa religión de emergencia. Dios, tú dices que debe ser así, pero yo voy a hacer mi propia religión. Voy a tomar lo que me conviene y a desechar lo que no conviene. Voy a arreglar las cosas a mi manera, no como tú dices. También es el intento de esconder la vergüenza sin volverse verdaderamente al Señor. Tú pecas, eres descubierto y en lugar de volverte al Señor en oración y ruego, empiezas a justificarte, a buscar razones que justifiquen tus acciones. Ahí no hubo arrepentimiento. Pero recuerda una cosa, Dios no acepta las hojas como solución final. O sea, las hojas de higuera es el arreglar humano de los problemas. Y Dios, para Dios es el arrepentimiento y la fe. Por eso David en el Salmo 51 dice, contra ti yo solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Más adelante nosotros vemos que después de todo este lío, cuando ya salen Adán y Eva del huerto del Edén, Dios les hace vestiduras de pieles y los viste. Eso representa la gracia de Dios, ¿ves? Entonces, nosotros no podemos forzar más de lo que este pasaje permite, pero sí podemos ver una dirección bíblica que luego se amplía en toda la escritura, porque este es el inicio de la caída de la humanidad y de todas las cientos de generaciones que han existido, de generaciones que han existido desde entonces. Nosotros tenemos que tener claro en nuestra mente, el pecado requiere una cobertura que el hombre no puede producir por sí mismo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿En ustedes? La narración de un creyente que estaba en el hotel que se cayó en el centro del Prado. Esperemos que donde vamos a los estudios no se caiga. Él estaba en el lobby pagando la cuenta. Y cuando empezó el temblor, toda la gente decía, páralo Dios, páralo Dios, páralo Dios. ¿No? Ahí se acordaron de Dios. Pero ¿tú crees que hubo gente que se tuvo tiempo de arrepentirse? Cuando estando quizá en su cama le cayó una losa o bajando las escaleras todo se le vino. No hay tiempo, por eso es que hay un tiempo para todo. Por eso es que Dios quiere que nosotros estemos siempre atentos a la palabra. ¿No? Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y lo más importante, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Tenemos que ver en nosotros lo que realmente hay de nosotros y solo la palabra nos puede mostrar. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. No siendo oidor olvidadizo. O sea, a veces digo, yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta ser confrontados.
Por eso a veces Dios tiene que traer pruebas, disciplina en nuestra vida. Pero el quebranto es necesario porque abate nuestro orgullo, que es lo que nos lleva a caminar por nuestros propios caminos, a desafiar a Dios. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Ven ustedes? Entonces, el hombre no puede por sí mismo sanarse. Necesita a Dios. Pero ya como creyentes, que somos sujetos a los ataques del diablo, tenemos que estar arreglando nuestra vida momento tras momento, ver nuestro egoísmo. ¿Por qué le contesté así a esta persona? ¿Por qué mis palabras fueron duras con esta otra? ¿Alguna vez te preguntas eso? Recuerden que nosotros proyectamos, como dice Romanos 2:2. ¿Quién eres? Dice, ¿quién eres tú que juzgas? Porque en lo que juzgas hace lo mismo. ¿Ves? ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Porque en lo que juzgas a otro, tú haces lo mismo. Cuando somos severos con otros o insensibles a las necesidades de otros, solo estamos proyectando lo que realmente somos. Hay dureza de corazón en nuestra vida. Quizá ya hemos avanzado en la rebelión en contra de Dios. Por eso es que la provisión verdadera viene de Dios. Y desde el principio la Santa Biblia nos enseña que la respuesta al engaño, a la culpa y a la muerte no será la autojustificación humana, sino la intervención misericordiosa y justa de Dios. Por eso Jesús decía, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, no le trajere. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Estás escuchando la voz de Dios o sigues en tus propios caminos? Entonces, Dios pronunció el juicio, volviendo a la escena de Adán y Eva. Pero en medio del juicio aparece una promesa. Génesis 3:15, que es el versículo central de este capítulo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. O sea, a través de aquí iba a venir el Cristo, que iba a derrotar a Satanás. ¿Ves? Este pasaje anuncia la enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Y declara que la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente herirá su talón. ¿Sí? Por eso sufrimos los ataques del diablo. Nos está atacando. Pero la simiente de la mujer es Cristo. ¿Ven ustedes? Entonces no es un adorno, podríamos decirlo, marginal. Es una primera línea de esperanza mesiánica. Desde el mismo lugar donde el engaño produjo la caída del ser humano, Dios anuncia que la serpiente no tendrá la última palabra, como vemos ya sucedido, que sucedió en el Calvario, ¿no? Esto significa que el complot del enemigo es terrible, pero nunca ha sido soberano desde el Edén. Dios ya estaba declarando el fin de la serpiente, el enemigo hiere, pero será aplastado, engaña, pero será expuesto, acusa, pero será vencido. Recuerden, antes en todas estas cosas, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tengan en su mente estos pasajes, porque cuando Satanás trate de hacerlos dudar del amor de Dios y que tomen su vida en sus manos, ustedes tienen que aferrarse a la victoria, porque hay un punto aquí muy importante para concluir. La mentalidad de la victoria de Cristo vence el pecado. La mentalidad derrotada toma su vida en sus manos y se hace esclavo del pecado y añade tristeza y dolor en su vida. ¿Qué mentalidad quieres tener? La mentalidad de la victoria o la de la derrota. A lo mejor has pecado, has fallado, todos hemos fallado. Recuerden, Eclesiastés, ¿no? 7:20, si mal no recuerdo, 30. No hay hombre que haga el bien y nunca peque. Todos pecamos cada día, pero tenemos la gracia de Dios, el confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, siempre tendremos la gracia como creyentes para poder aplastar a Satanás. Y recuerden, cuando queramos autocomplacernos en esta vida, ya estamos en las redes del diablo para pecar. El principio del pecado es el sentido de la autocomplacencia. Vamos a dar gracias. Padre, te agradecemos mucho por este estudio. Gracias, Padre, porque nos estás empezando a enseñar a ver las estrategias del diablo. Sabemos que a través de estos dardos de fuego que el maligno arroja, tenemos ese escudo de la fe. Y gracias, Padre, porque aún todavía vamos a ver muchos más ejemplos de cómo vencer al diablo con ese escudo de la fe, cómo apagar estos dardos de fuego del maligno. Padre, bendice a nuestra iglesia, manténnos llenos del Espíritu Santo, llenos de amor, fieles y sumisos a ti, a tu palabra, Señor, y no permitas que seamos engañados por el pecado. Antes, llévanos a tomar nuestra cruz cada día para poder negar cualquier situación que nos pueda separar de la comunión que experimentamos contigo o que pueda llevarnos a apagar el espíritu o entristecerlo. Manténnos fieles a ti, Señor, y haznos recordar que nuestra vida ya no nos pertenece, sino que te pertenece a ti, para que no queramos tomarla en nuestras manos. Te pedimos esto por el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. ¿Comentarios, dudas? ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? Bien. Pues mediten en esto y primero Dios, entonces nos vemos el domingo. Dios los bendiga a todos.